Buenas tardes, mi nombre es Ezequiel Alcántara Ramírez, matrícula 2022-3765, estudiante de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Central del Este, y estaré realizando un video documental acerca del video Indocal induce en laboratorio de termodinámica a los estudiantes de la UCE para la asignatura de Laboratorio de Termodinámica 1, impartida por el maestro e ingeniero Walter Matthew. Comencemos. Primero que todo, necesitamos saber qué es el Indocal. Hoy en día, el Indocal, autoridad nacional responsable de la normalización y de la metrología legal, industrial y científica en la República Dominicana, es componente estructural fundamental del Consejo Dominicano para la Calidad, CODOCA, adscrita el Ministerio de Industria, Comercio y MIPES, el MINC, descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio y fondos propios, con autonomía administrativa, económica, financiera, técnica y operativa, con sede central en la ciudad y capital de Santo Domingo, y realizando una gran competencia a nivel nacional. Como organismo normalizador, el Indocal tiene funciones como organizar las actividades de elaboración, adopción, armonización, aprobación, oficialización, publicación y divulgación de normas técnicas con miras a facilitar el comercio y el desarrollo industrial y servir de base a los reglamentos técnicos. Entre los servicios que brinda el Indocal se tiene las normas, en la cotización de normas, en la venta de normas Nordom y en la consulta de normas nacionales. También se destaca en la metrología, en la verificación de instrumentos de pesar y medir, venta de sellos amarillos de reparación, verificación de estaciones de combustibles. También realiza capacitaciones. También se destaca en la certificación de productos, procesos y servicios, en la certificación de muestras, certificación de lotes, en la marca de conformidad, el sello de calidad Indocal. También participa en la certificación de sistemas, en la certificación global GAP, en la certificación gestión de calidad para micro, pequeñas y medianas empresas, el MIPES. También se destaca en el departamento de inspección de asesorías para tanques y o cilindros para combustible, inspección de envases para combustibles, entre otros. Y también se destaca en los laboratorios de mediciones eléctricas, examen de modelo de medidores de energía eléctrica, calibración de medidores de energía eléctrica, calibración de transformadores de intensidad, entre otras operaciones en los laboratorios de mediciones eléctricas. También se destaca en las elaboraciones de masa y volumen, aprobación de modelos de balanza y calibraciones de patrones de volumen, y en los laboratorios de temperatura, en la solicitud de examen de modelo de termómetros y en la solicitud de calibración de instrumentos termoeléctricos. Los ingenieros electromecánicos en mención eléctrica y mecánica respectivamente se encargarán de explicar cuáles son las tareas que se hacen en el laboratorio y de brindar una pequeña descripción general de los equipos que se tienen en este laboratorio y que pueden ofrecer o brindar a la industria y a los estudiantes de la UCE. El ingeniero Durán explica que todos los países tienen un sistema o institución como el Indocal, es decir, un sistema para la calidad. En España está el CEM, Centro Español de Metrología. En México está el CENAM, Centro Nacional de Metrología. Estados Unidos cuenta también con su institución para la calidad y así para cada país.
El ingeniero hace un ejemplo que cuando una persona va a un médico, lo primero que le hace el médico al paciente es medir la temperatura. Esos son termómetros que han entrado al país. Siempre que un termómetro entra al país, es decir, no está registrado, no se ha aprobado, el que lo va a traer al país tiene que entregar muestras e Indocal les hace ensayos a esas muestras para asegurarse de que en el entorno de trabajo el equipo, en este caso el termómetro, va a funcionar íntegramente, cumpliendo su función de medir la temperatura idónea o correcta. Si el equipo no mide bien, no mide la temperatura correcta, simplemente Indocal rechaza el modelo y no se le permite la entrada al país. Esto es una práctica nueva que se está implementando. Imagínense entonces que la temperatura que mide el termómetro no se corresponda con la temperatura que la persona tiene y el paciente tiene fiebre. A la persona no se le darán la dosis de medicamentos que necesite y en consecuencia eso va a llevar a asuntos o situaciones graves. Inclusive la persona podría hasta morir. En este laboratorio de temperatura tienen básicamente dos servicios que ofrecen. El primero y el principal es la calibración. La calibración es el proceso de comparar los valores obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de referencia o estándar de medición. El ingeniero Durán nos muestra un termómetro para alimentos. Los ingenieros industriales se encargan de utilizar este equipo. Este es un equipo que se utiliza para medir la temperatura a los cárnicos y a otros productos como los lácteos, etc. Esto define el parámetro de la calidad del producto para medir la temperatura a carnes, lácteos como los quesos, etc. Si ese equipo no mide bien y la temperatura de conservación del producto debe ser estricta, puede enfermar a personas, ya que se estaría vendiendo un producto que está por encima de un estándar para la creación de patógenos, gérmenes, etc. Entonces, los laboratorios de Indocal se encargan de calibrar estos equipos. Que si por ejemplo el termómetro para alimentos mide 10 grados Celsius y el patrón de referencia que tienen los laboratorios de Indocal dice que debe medir 9.8 grados Celsius, el termómetro para alimentos tiene un error de 0.2. El segundo servicio que hacen en los laboratorios del Indocal es el servicio de examen de aprobación de modelos. Este servicio consiste en someter a pruebas los instrumentos que se van a utilizar en el sector salud y en otros sectores. Se someten a pruebas, se contrastan con normas internacionales y si el equipo no cumple, Indocal tiene el compromiso de decirle a la persona que lo está importando o lo va a importar que el equipo no cumple con las normas internacionales de calidad requeridas y que por lo tanto no puede entrar al país. Aquí podemos ver los patrones de temperatura, pero primero que todo, un patrón de medida es una referencia universal que permite comparar y evaluar diferentes valores.
Utilizar patrones de medida ofrece las siguientes ventajas, las cuales son la comparabilidad, la confiabilidad y la universabilidad. Entre los equipos que tiene el Indocal, el primero de ellos son las celdas. Las celdas son patrones primarios que cuando se da un evento específico en la naturaleza, establecen una temperatura. Esa celda tiene mercurio líquido presurizado, que al llegar a una temperatura especificada se obtiene mercurio en 3 estados de la materia: vapor de mercurio, líquido de mercurio y mercurio solidificado. Y cuando el mercurio está en esos 3 estados, se conoce como el punto triple de mercurio y se da a una temperatura de 38.8344 grados Celsius. También hay otras celdas que contienen otros elementos químicos, los cuales son el indio, el estaño, el zinc, y estos tienen sus puntos dobles, puntos de fusión y puntos de solidificación. El ingeniero Durán, luego de mostrarnos los patrones de temperatura, nos lleva a los medios isotérmicos del laboratorio de temperatura. Los medios isotérmicos son aquellos donde la propiedad termodinámica de la temperatura se mantiene constante, independientemente si el medio se desplaza radial, verticalmente o en el tiempo. En teoría, la temperatura debería ser constante, pero en la realidad no es así. Hay 2 tipos de medios isotérmicos: los que son de fluidos agitados y los que son de un horno de bloque seco. Los hornos de bloque seco tienen un elemento llamado bloque igualador. Dentro del horno se encuentran estos bloques. Los bloques están hechos de una aleación de acero. La función de esto es que como se va a calentar en seco, el bloque va a igualar la temperatura para provocar que sea un medio isotérmico. Es decir, que la temperatura debe ser igual en cualquier parte del bloque. Si vamos a los fluidos agitados, los medios isotérmicos de fluidos agitados son aquellos que tienen fluidos agitándose. Este fluido se llama fluido calor transportador. Es un fluido que tiene muy buenas propiedades de conducción térmica para así provocar que la temperatura sea homogénea en todos los lugares. El principio que se usa en la calibración de la temperatura es la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica dice que si se tiene un cuerpo A, el cual está en equilibrio térmico con un cuerpo P, pero a su vez el cuerpo P está en equilibrio térmico con un cuerpo C, el cuerpo A y el cuerpo C están en equilibrio térmico ambos. Esos son termómetros, sabiendo que los termómetros son instrumentos para medir la temperatura, los cuales no tienen pantallas
ya que utilizan materiales que tienen ciertas propiedades como la resistencia eléctrica. A medida que se someten a cambio de temperaturas, ellos cambian su valor de resistencia. En este caso se utiliza el platino como un elemento resistivo por su alta estabilidad. Aquí tenemos un puente estequiométrico. Eso lo que hace es que tiene un resistor de referencia que se lleva a calibrar a un laboratorio de mayor jerarquía, que calibra resistencias y también otras magnitudes. Entonces este resistor tiene un valor establecido fijo que ya se calibró. Entonces esta máquina lo que va a hacer es que va a comparar el valor que da el medio isotérmico del fluido agitado con el valor que da el puente estequiométrico, y mediante una ecuación dirá a qué temperatura está expuesto el dispositivo. Es decir, que esta máquina mide resistencias y con la ecuación transforma ese valor de resistencia en un valor de temperatura. Volviendo al medio del fluido agitado, el dispositivo se enciende, se coloca una temperatura específica diciendo que nos lleve ese líquido a la temperatura especificada, y él lo que va a hacer es que va a empezar a trabajar calentando una resistencia internamente para llegar a la temperatura especificada. Y cuando él llega a la temperatura especificada, el líquido se va a estabilizar y entonces se viene a medir el líquido agitado con un instrumento medidor de temperatura y se compara la temperatura que dice los patrones con la temperatura que dice el instrumento que se quiere calibrar. Un intercambiador de calor es un equipo que transfiere continuamente calor de un medio a otro. Hay dos tipos principales de intercambiadores de calor: directos e indirectos. Intercambiador de calor directo, donde ambos medios están en contacto directo entre sí. Se da por sentado que los medios no se mezclan. Un ejemplo de este tipo de intercambiador de calor es una torre de enfriamiento, donde el agua se enfría a través del contacto directo con el aire. Y mientras que un intercambiador de calor indirecto, donde ambos medios están separados por una pared a través de la cual se transfiere calor. Ahí se observa lo que es un PT100. Un PT100 es un termómetro de inmersión por resistencia del tipo RTD, dispositivo termorresistivo. Consiste en un alambre de platino que a 0 grados Celsius tiene 100 ohmios y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. Ahora se observa lo que es un PT25. Un PT25 es un termómetro de inmersión por resistencia del tipo RTD, dispositivo termorresistivo. Consiste en un alambre de platino que a 0 grados Celsius tiene 25 ohmios y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. Es mucho más estable y produce mucho mejor los cambios de temperatura. Solo se utiliza para calibrar patrones por el tipo de mediciones que brinda. Su estabilidad
se utiliza para calibrar instrumentos de alta jerarquía. El punto triple del agua es un espacio donde se puede recrear los tres estados de la materia al mismo tiempo. En la parte de arriba tiene vapor de agua. Esta celda está presurizada a una presión específica. Esa presión es la presión del punto triple del agua. Adentro tiene un pozo termómetro. Cuando se extrae calor de esta celda, podemos crear o formar en torno a eso una capa de hielo. Cuando esa capa de hielo entra en contacto con el vapor de agua que está ahí arriba, en ese momento se da lo que se conoce como el punto triple del agua. Se da a una temperatura única, que es el 0.01 grados Celsius o 273.16 Kelvin, siendo Kelvin la temperatura termodinámica en el sistema internacional, o también llamada la temperatura absoluta en el sistema internacional. Esa agua no es un agua normal, es un agua con niveles de isotropía controlados. La cantidad de moléculas de hidrógeno que tienen en los isótopos de hidrógeno que tienen están controlados. Es agua que está controlada para que siempre que se congele a una misma temperatura y que el vapor que esté ahí siempre esté a una misma temperatura. La calidad del agua, es decir, la calidad de los sólidos disueltos que tenga el agua, afecta a la temperatura a la que cambia de estado o de fase. La temperatura que debe recrear el punto triple del agua debe ser con agua controlada, con agua pura. Esa misma agua es la que se utiliza con ese mismo protocolo que se trata el agua para que se utilice en la fabricación de todos los puntos triples para todas o gran cantidad de las sustancias que se encuentran en nuestro planeta. El protocolo de Viena es el que define la composición del agua que se utiliza para la fabricación o para la recreación de estos puntos triples. Las burbujas son productos de agitación por aire que utiliza una bomba de aire para mantener homogéneos el baño de agua. Este equipo puede mantener la realización de la celda del punto triple del agua por meses. El equipo se alimenta de energía eléctrica, tiene un tipo de soporte ininterrumpido de electricidad con la ayuda de un UPS controlado. Para concluir con este video documental, la participación de Indocal es importante,
ya que es necesario que alguien diga cómo se deben hacer las cosas, cómo es la forma correcta de hacer las cosas, es decir, las normalizaciones, y alguien tiene que decir que las cosas están bien. Tienen que evaluar que lo que se está haciendo esté bien. Las personas que hacen las certificaciones, sabemos que las cosas están bien cuando usamos la metrología. No se puede tener ningún proceso claro si no se tiene mediciones claras en base a la cual tomar decisiones. Hasta aquí ha sido el video documental acerca de cómo Indocal induce en laboratorio de termodinámica a los estudiantes de la UCE. Ha sido un placer para mí narrárselos. Gracias.